Capítulo 1, versículos 26 al 27, estamos desarrollándolo versículo a versículo. Y les estaba dando algún contexto. Pablo está en Roma, está encarcelado, y esta es una carta de 4 cartas que se escribieron desde la cárcel. Y él tenía un tratamiento especial en la cárcel. Le habían puesto un soldado a su pie, del cual posiblemente estaba encadenado o sostenido. Ahora, todo esto no es para brindarle mayor comodidad, sino al contrario, mayor incomodidad. Pero Dios va a usar de una manera extraordinaria a su siervo, tanto para escribir a las iglesias como para dar testimonio en Roma de Jesucristo. Hay soldados que se les está predicando a la fuerza. Es como aquellos hijos que uno trae a la iglesia a la fuerza para que escuchen la palabra de Dios. O hijas también pueden ser, ¿no? Estoy pensando en una, pero quién sabe, para no dejarla en casa. Pero hay algo que es interesante, mis amados hermanos. Nosotros vamos en un contexto desarrollando la palabra de nuestro Dios. Y hay algo que yo quisiera que nosotros meditemos, que sea claro para nosotros. ¿Qué es la iglesia? Porque casi siempre desde la tradición o desde lo que nos enseñaron, para nosotros la iglesia tiene que ver con esto, con las paredes de un lugar. Tanto así que cuando uno va a un lugar que está dedicado para las cosas de Dios, uno siente mucho respeto y mucha reverencia. Eso está intrínseco en nosotros. La palabra intrínseco tiene que ver que es connatural a lo que nosotros comprendemos y entendemos. Hay lugares donde uno dice, uy, yo llegué acá, puedo correr, bailar, saltar, porque es un parque. Con solo ver un parque, ¿cómo se siente un niño o una niña? Feliz. Entonces, pásame la pelota, corro, salto, voy en deporte, lo que sea. Pero cuando uno va a una iglesia, también es connatural a nosotros sentir reverencia. Pero hay un pequeño problema con la comprensión bíblica de iglesia. La Biblia nos dice que estas paredes no es la iglesia. Que la estructura que nos da seguridad, o sea, nos da un techo, nos proporciona el cuidado frente al clima, frente a los peligros de la sociedad, no es la iglesia. Miren, les leo un texto para que consideren algo. Romanos 16:5. Dice, saludad a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado hijo, el que es primer fruto de Acaya para Cristo. No sé si ustedes notaron que Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma y dice, saluda a la iglesia de su casa, o sea, a la iglesia que está en su casa. Y uno dice, ¿cómo así? Dentro de su casa construyeron una capillita. ¿A qué se refiere? Es muy buena la pregunta. Lo que sucede para el concepto bíblico, la iglesia no es la estructura. La Biblia dice que cada persona que cree en Cristo, Dios ha venido a hacer tabernáculo de Él. ¿Qué pasa cuando todos nos reunimos en un mismo lugar? La Biblia dice, donde están reunidos 2 o 3, ahí está la presencia de nuestro Señor Jesús con nosotros. Por eso cuando nosotros decimos, vamos para la iglesia, posiblemente no estamos usando una buena expresión. Porque cuando yo me reúno con mis hermanos en una misma fe, nosotros somos iglesia, porque cada una de las personas que componen la iglesia son ladrillos vivos, y cada iglesia local es de esa manera. Hay otra analogía que la Biblia presenta como iglesia, y es el cuerpo de Cristo.
Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23 dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo está conformado por los creyentes. O sea, cada persona que dice yo creo en Jesús es parte del cuerpo de Cristo. Y como si ustedes se han dado cuenta, el cuerpo tiene algunas partes. ¿Cuáles son? Cabeza, tronco y extremidades. Pero cada parte del cuerpo tiene una función especial. Por decir, cuando ustedes vinieron y se prepararon para venir a la iglesia, ninguno dijo, escuchando a la pierna está diciendo, uy, qué pereza ir para allá, yo soportarte todo a ti, estás muy gordito, yo me quiero quedar en la casa. ¿Usted imagina venir sin la pierna? No, ¿cierto? Esa es la realidad de lo que la iglesia es conforme a lo que dicen las Escrituras. Queridos hermanos, amigos oyentes, los que están aquí reunidos para aprender, la Biblia dice claramente que todos los que venimos en una misma fe somos el tabernáculo de Dios. Lo que quiere decir que la iglesia no es un edificio, es un concepto equivocado, trasladado de las religiones en su gran mayoría paganas, para hablar del lugar donde está Dios. ¿Sí? Y es una concepción equivocada porque Dios ha venido a ser morada en cada uno de los creyentes. Ahora, tampoco iglesia es el nombre de una denominación. Y de acuerdo a la Biblia, la iglesia es un organismo vivo. Por eso Dios trae con cuerdas de amor a cada persona que es cristiana, que cree en Cristo. Y cuando digo cristiana no estoy hablando de una denominación. ¿Quién es cristiano? El que cree que Jesucristo es Dios, Señor y Salvador, que es el unigénito Hijo de Dios. Ese es cristiano. Igual que ¿quién es evangélico? El que cree que el evangelio, las buenas nuevas, es la palabra de Dios. ¿Y quién es católico? Que pertenece a la iglesia universal. El que pertenece a la iglesia universal. Es que la palabra católico no significa una denominación. Dice, los creyentes somos los que creemos en Cristo, no importa si estamos en la China, o si estamos en el África, o si estamos en América o en Europa. O sea, nuestro color de piel o nuestras características morfológicas no determinan de dónde somos. Los creyentes somos creyentes y somos católicos porque la iglesia del Señor es universal, de toda raza, de toda nación, de todo lugar y de todos los tiempos. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Porque para resolver los versículos que acabo de leer, miren, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué misterio se refiere? Dice, ahora vamos a revelar un misterio. Y no se refiere al misterio que hablan, ¿cómo se llama esto? Las series de televisión o los dibujitos animados. Yo me acuerdo que en mis tiempos había una serie de dibujitos animados, ¿alguien la vio? Para saber quiénes son de mi época, Scooby-Doo. Sí, claro. Y todas las series, todos los capítulos eran sobre algún misterio. Sí, algo así místico, algo de magia, de brujos, pero de eso no se trata en la Biblia. No piensen en eso. Porque para la Biblia, misterio es otra cosa. Misterio es algo que está oculto, pero tiene que ser manifestado o revelado, que está en nuestras narices. Nosotros lo podemos ver con los ojos, oír con los oídos, entender con el entendimiento, pero si no se te da a conocer, tú no lo puedes ver.
Por decir, ¿ustedes sabían que el hueso más pequeñito que nosotros tenemos es el martillo? Y Julieta, ¿dónde está el martillo? No saben, pero es parte y es el huesito más pequeñito. Es un huesito. ¿Sí? Tatiana, ¿usted sabe dónde está el martillo? No me diga que donde está el clavo, ¿no? ¿Sí? La gran mayoría de nosotros, ahora, estando ahí, no lo conocemos, pero si yo les digo dónde está, usted dice, está acá en el oído. Es un misterio revelado. Ahora, ¿a dónde yo quiero ir? Que si nosotros entendemos el texto dentro del contexto, vamos a entender qué misterio revelado hay acá. Según Colosenses 1, en sus versos 3 al 14, del versículo 3 al 14, nos habla Pablo, y recuerden que Pablo hizo una gran presentación. ¿Qué dijo? Yo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz. Todo lo que él va a decir es para la iglesia, es palabra de Dios y es para nosotros como creyentes. O sea, el mensaje es para mí, no solamente para los colosenses. Y del versículo 3 al 4, cuando ya va comenzando la carta, nos va a hablar de algo muy importante, que somos salvos por amor de Cristo, que nos debemos edificar al conocer a Cristo, que es por la predicación de la palabra, para poder andar vidas agradecidas, porque hemos sido librados del poder de Satanás. Miren, solo hay dos tipos de personas en este mundo. Ahora pregúntese usted a cuál tipo de persona que es. Los que están teniendo a Dios como Padre, y a los que Satanás los gobierna. Ahora, no es un concepto mío, es un concepto de la Escritura que muchas veces yo les he leído. Lo que pasa que a nosotros nos parece es que como que yo estoy entre el cielo y el infierno. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy en el cielo es cuando voy a la iglesia. Cuando estoy en el infierno es cuando estoy en mis pecados. Y eso no es verdad. O somos creyentes o no somos creyentes. Pero hay creyentes pues que están en el proceso de ser afianzados. En Colosenses capítulo 1 del versículo 21 al 23 se nos recuerda que fuimos reconciliados en la obra de Cristo. O sea, aquellos que salieron de las tinieblas, ¿saben qué dice la Biblia? Que una persona que está en las tinieblas tiene la mente entenebrecida. ¿Alguna vez se ha ido la luz a las 8 de la noche en su casa? ¿Y se ha ido en todo el barrio? ¿Cómo se sienten para caminar en ese momento? En tinieblas. Una mente entenebrecida no percibe las cosas de Dios, no le gustan las cosas de Dios, por lo tanto no le gusta cantar, no le gusta orar, mucho menos leer, porque puede leer cualquier libro de misterio, de historia de amor, historia de ficción, historia real, y se va a sentir entretenido. Pero cuando lee las cosas de Dios, ¿qué le parece? Y luego se duerme. ¿Por qué razón? Porque tiene una mente en la oscuridad, entenebrecido. Si alguien no tiene sueño, pues lo primero que le dicen, apague la luz, apague su celular, porque usted prende el celular y sus ojos se prenden y ya se le quitó el sueño y empieza a scrollear TikTok, Instagram, lo que sea, y tiene deditos rápidos y no duerme. La mente entenebrecida es una mente que está a oscuras, sobre todo de las cosas de Dios. Y la Biblia dice, entre los versículos 21 al 23, que las personas que tienen la mente entenebrecida son extraños para Dios. Solo piensen algo, o sea, Jesús está por acá y lo mira y dice, oiga, ¿y este qué hace acá? Yo no lo traje. O sea, vino porque a calentar una silla. Vino porque de pronto tenía algún compromiso o algún interés. Pero no vino por mí.
Es como cuando alguien te visita y empieza y saca su celular, está ahí haciendo visita y usted le provoca, ¿qué le provoca decir? Oiga, présteme atención, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? Está hablando con su cónyuge en la cama y el otro. ¿Y qué te dije? Ah, no sé. Ah, bueno, está bien. Las personas extrañas están desconectadas del lugar, están en el lugar equivocado. Y la Biblia dice en Colosenses 1, versículos 21 al 23, que las personas que están sin Cristo son extraños para Dios. ¿Por qué razón? Porque no disfrutan las cosas de Dios. Y no solamente son extraños, y ahí van a encontrar porque hay personas no cristianas dentro de la iglesia. Dice, son enemigos de Dios. Y los enemigos vienen para atacar, destruir, despotricar, dividir, lastimar, para pescar alguna información para hacer daño. Pero ahora en Cristo, en estos versículos 21 al 23, dice algo importante. Que una persona que ha sido nacida de nuevo, que ha obrado Cristo en su vida, Dios tiene un propósito, dice los versículos, ser santo y sin mancha. Y Pablo dice, del cual yo soy ministro, y ahí vienen los versículos que nosotros nos fue un poco difícil explicar, porque él dice, yo tengo que padecer todavía las aflicciones de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Dios, cuando nos deja la tarea de ser iglesia y hacer iglesia, vamos a tener sufrimiento. Y la mayor parte del sufrimiento que tenemos son con las personas, sobre todo que están en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Por qué razón? Porque es los que más contrapeso nos hacen. Porque son los que deberían estar más agradecidos. Yo siempre les digo a mis hijos, yo soy pastor hace varios años, soy creyente hace varios años. Todo lo que nosotros tenemos es por el trabajo de ser pastor, y no solamente la bendición de Dios. Todos ustedes Dios los bendice a través de un trabajo. Pero Dios los bendice, ¿por qué? Porque Dios les dio dones y talentos. A nadie lo hizo inútil. Si alguien está en la casa sin trabajo, no es por inútil, es o porque la situación está muy difícil, hay poco trabajo, o mal pago, o la otra, no quiere trabajar. Pero no quiere trabajar no porque no tenga dones y talentos, sino porque hay razones, y hay muchas razones para no trabajar. Una de ellas puede ser la pereza, pero hay otras que son de acuerdo a las circunstancias. Y ese es el contexto que hoy nosotros tenemos para hablar de algo que es importante, el misterio oculto. ¿De qué vamos a hablar? Es el título de la predicación, el misterio oculto. Ahora, es importante que nosotros entendamos los versículos, porque el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. ¿A qué se refiere Pablo con eso? Punto 1, en el pasado. O sea, este es un misterio oculto en el pasado. Ahora, yo me hice algunas preguntas y algunas consideraciones. ¿A qué se refería con algo que está ahí pero no ha sido revelado o que no ha sido claro? Porque desde el primer salvo, desde Adán hasta los días de Pablo, habían salvos. ¿O no es así? ¿Y cómo Dios salvaba a las personas? ¿Cómo? Bueno, yo no me imagino a Noé, ¿quién le profetizó? Es que depende de qué pasado nosotros estemos hablando. Hay un pasado cercano donde los profetas hablaban, pero hay otro pasado un poco más lejano donde Dios hablaba con las personas. Pero la Biblia dice que Él salvaba por gracia. Recuerden, Adán y Eva fueron los primeros hombres que Dios creó y fueron los primeros que se rebelaron. ¿En qué se convirtieron ellos? En extraños y enemigos. Ellos estaban en el huerto del Edén, en el huerto de Dios.
Podían comer de todo, hablaban con Dios, Dios les decía, venga, usted le va a poner los nombres a todos los animales, no es ya mismo, pero hasta ahora seguimos poniendo los nombres, ¿no? Aparecen nuevas especies, nuevos, y simplemente este animalito se va a llamar así. De hecho, nosotros tenemos una mascota en la casa y le ponemos un nombre. Sí, nosotros dentro de la familia tenemos un perrito que cambió de casa y le cambiaron de nombre. Es en serio, el perrito se llamaba Bobby y luego ya no es Bobby. ¿Cómo se llama? Toby. O sea, bueno, no, eso es para que veamos que Dios lo que delegó desde hace muchos años todavía se sigue haciendo. Y el hombre cayó en pecado. Y miren lo interesante, cuando cae en pecado hay dos cosas que se manifiestan, que en Colosenses nos dice Pablo, que se vuelve extraño y enemigo. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Ellos no dijeron, wow, lo logré, como algunos se sienten, ¿no? Ellos dicen que lo primero que hacen, toman distancia de Dios. Ellos se sienten extraños en la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con ellos? Se esconden. Toda persona que no quiere vivir la fe cristiana, ¿qué hace? Lo primero que hace es, yo no quiero volver a la iglesia, yo no quiero leer la Biblia, yo no necesito orar, porque su alma y su corazón está distraída en las cosas del mundo, porque es un extraño para Dios. Y Dios es extraño para él. Al contrario, miren lo que hizo Adán y Eva para que ustedes comprendan. Ellos, ¿qué hicieron? Se fueron y ay, estás desnudo, Adán, y Eva, ay, sí, ¿verdad, no? ¿Y qué hicieron? Se pusieron sus propias hojitas, su propio vestido. Pero Dios hace algo muy interesante. Pese a la rebeldía de ellos, Dios obra con gracia y con amor, con una gracia incondicional y con un amor incondicional de un padre que ama. ¿Y qué hace? Va y busca a sus hijos. Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué dice Adán? Papito, te encontré. No, dice, Señor. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Dice, escuché tu voz y me escondí. ¿Y por qué? Porque tuve miedo. Ellos eran extraños y manifiestan su enemistad. Yo quiero que sepan esto. ¿Por qué razón? Porque siempre Dios ha revelado en su palabra que es por gracia los que va a salvar. Él va, los busca, les habla y los trae a la verdad. Los saca de su engaño, los saca de su vida sin Dios. Y una vida sin Dios es, puedes tú estudiar, hacer empresa, casarte, comprar carro, moto, casa, planear tu vida. A ti no te importa Dios, te importa estar feliz. Y te sientes dichoso de eso. Tan dichoso que te sientes jactancioso delante de todos. Me compré un carro, me compré una moto, me compré una casa. Porque no es para Dios, es para ti. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos en este texto? Que la realidad de la salvación en el pasado, en la época de los patriarcas, era un tantito diferente a la que nosotros hoy vivimos. Dios sigue salvando por gracia y siempre va a salvar por gracia. Al que Dios salva, Dios lo llama. Y cuando Dios te llama, su llamado es eficaz, como lo hizo con Mateo, como lo hizo con Juan, como lo hizo con Simón, como lo hizo con cualquiera de sus apóstoles, profetas o hijos de Dios. Dios llamó, ¿se acuerdan?, a un hombre malvado, a Mateo, a San Mateo, el que escribió el Evangelio de Mateo. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Estaba entre sus amigos, paisanos y conocidos, cobrando los impuestos del imperio. ¿Y por qué? Porque así era el imperio. Contrataba a alguien que conocía a todos y le decía, tú les vas a cobrar los impuestos. Es como si a mí me eligieran para cobrar los impuestos. Yo más o menos sé en qué trabajan todos y cada uno y más o menos cuánto ganan. Entonces no me pueden decir, venga, es que yo gano el mínimo. No, es en serio. Yo por eso no reviso los diezmos de nadie, para yo estar tranquilo. Es en serio, yo no lo hago. Para eso tenemos fiscal, el diácono Mario. Él es el que revisa.
Y el que asume y dice y cuenta y dice, porque eso es de amor y de gozo, no es una obligación. Ahora, miren lo interesante, pero ellos sí que tenían de diferente a nosotros. Ellos cuando creían en Cristo vivían como familias, pero no tenían dónde llegar. Vivían su fe de manera individual, personal. Usted va a encontrar a Adán, a Eva, y no tenían una iglesia. Van a encontrar el nombre de Set, que es el tercer hijo de Noé, Génesis capítulo 5, y no tenía una iglesia. Ellos vivían entre sus familias y no había una iglesia y no había un sistema litúrgico. Ellos cuando tenían que agradecer por algo, simplemente hacían un sacrificio. Recuerden que Noé, cuando salió del arca, lo primerito que hizo, él dijo, bueno, hemos estado 150 días, son tantas semanas, vamos a matar un poco de animales y vamos a hacer un altar de sacrificio. Esa es una gran diferencia entre el pasado y el presente. Y aquellos que no se sujetaban a la dirección de Dios eran erradicados por Dios. Por eso vino el diluvio, ¿se acuerdan? Dios destruyó todo porque le dolió haber hecho al hombre en su corazón. ¿Y qué le dolió? Si usted va a Génesis capítulo 6, le dolió algo que los seres humanos todavía hacen. Se casan sin Dios. Tienen una vida sin Dios. Tienen una economía sin Dios. Quieren sobrevivir sin Dios. A ellos no les importa y se sienten tranquilos y felices. Pero ¿quién guarda tu vida? Dios. No importa la circunstancia mala que te haya podido pasar en la vida, tú estás hoy aquí porque Dios trajo tus pies hasta el lugar. Y el que guardó tu vida para que llegaran tus pies hoy aquí fue Dios. Yo le contaba a Felipito que con Raquel, que días vimos, un peludito salió así, y un señor que iba en moto con la esposa simplemente se asustó. El peludito no pasó ni cerca de la moto, pero el señor cuando lo vio, lo que hizo, y para el suelo. Eso es falta de experiencia. Si a alguien le ha pasado eso, es simplemente falta de habilidad y de experiencia. Porque si tú ves un animalito, pues no hagas eso. No trates de frenar, no trates de parar, tú tienes que tratar de sobrevivir. Y ese señor se lastimó toditito. La señora quedó en el piso, no podía ni moverse y el pie estaba como torcidito. Y es algo que es muy triste. ¿Qué es lo que yo quiero decirle, mis amados hermanos? Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, Dios en el Antiguo Testamento, en el pasado, les hablaba directamente a sus hijos y les decía cuáles eran sus planes y qué eran lo que tenían que hacer. Si ustedes van a Génesis capítulo 12, lo van a encontrar. Abraham es un hombre judío, ¿cierto? No, ¿O israelita? tampoco. ¿Impío? Tampoco. Pero él vivía en un lugar de Canaán que se llamaba Ur de los Caldeos. Y Dios le habla, y no por el celular. Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán, jovencito. De hecho, él sería el más viejo de esta iglesia si estuviera acá, ¿o no? ¿Alguien tiene más de 75 años? No, muy bien. Dios hablaba a los creyentes en el pasado y ellos ejecutaban sus órdenes y lo vivían entre su familia, su parentela. Y eso me parece muy interesante. También le habló a Abraham en Génesis 17 y le dijo de nuevo,
En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en tu casa, el comprado por dinero, a cualquiera que no fuese de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora, miren qué es lo que yo quiero decirle, qué es lo que está escondido de estas personas que Dios sigue salvando por gracia. Dios les habla, Dios los conforma. Yo solo quiero que piensen en eso, porque nosotros, ¿qué vemos aquí? Que Dios habla, es su palabra, Dios llama a personas, Él está salvando, la salvación es por gracia. Hay dos cosas posiblemente que no están claras para ellos. ¿Cómo Dios los está salvando? O sea, ¿cómo? Ellos tienen que creer en Dios, en lo que Dios les dice, y confiar plenamente, sin mayor razón. Cuando Dios le dijo a Abraham, levántate y vete de tu casa, usted se imagina que hoy le diga a Dios eso. Usted tiene un trabajo, tiene su esposa, sus hijos, sus amigos en el barrio, ya está establecido, y que le diga a usted, y te vas a ir a una tierra que yo te voy a mostrar. O sea, solo levántate y vete. Y uno dice, eso está como difícil, pero Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. Una y otra vez, y es una bendición que es para todos los que vienen de la familia de Abraham. Ahora, Moisés mismo vivió esto. Esta misma promesa, miren, voy a unir el llamado de que salga afuera y el de la circuncisión, porque en Éxodo capítulo 4, versículo 24 al 31, Dios llamó a Moisés, y Moisés había huido ya de su tierra. ¿De dónde había huido? De Egipto, porque él fue criado como príncipe, y él despreció ser llamado hijo de príncipe, las comodidades. No es como acá los cristianos, ¿no? Algunos cristianos eligen las comodidades por encima del plan de Dios. Moisés se fue de Egipto y huyó ¿para dónde? ¿A dónde huyó? A Madián. Y allá conoció a su suegro Taré y se casó con Séfora. No, ¿cómo se llamaba el? Jetro, gracias. Eso, ya me... Taré es el papá de Abraham. Jetro, su suegro, es el papá de Séfora. Y Séfora es una esposa que parece ser que conocía todas las señales de Dios, porque acá en Éxodo 4 dice que Moisés, muy campante, se estaba devolviendo a hacer los encargos de Dios, y la Biblia dice que Dios iba a salir a su encuentro, no a saludarlo, no a bendecirlo, sino a matarlo. Y Séfora dijo, no hemos circuncidado a nuestro hijo, y fue corriendo. Dice que tomó un cuchillo de piedra, un pedernal muy afilado, y cortó, se llevó el pedacito. Yo no sé cómo quedaría el hijo, porque ya estaba grandecito, y se lo tiró a los pies y tú le dijo, eres esposo de sangre. Queridos hermanos, nuevamente, un misterio es un secreto evidente, manifiesto, que necesita ser revelado, y algo oculto. Entonces, hasta aquí que hemos visto que Dios a todos salva por gracia, a todos Dios salva por su palabra. O sea, eso no es un misterio. Pero ellos no tenían dos cosas claras en ese momento, que eran iglesia y que tenía que ser en Cristo. Normalmente ellos, ¿qué hacían? Sencillamente conocían la voz de Dios, y obviamente si Dios te habla, el corazón de uno se debe de estremecer para obedecer de esa manera, porque tú pones en consideración todo lo que estás haciendo en el mundo con lo que Dios te está mandando a hacer. Y eso es muy contradictorio, porque tienes que dejarlo todo. Abraham lo dejó todo, Isaac lo dejó todo, Jacob lo dejó todo, Moisés lo va a dejar todo,
Cuando Dios llama a Moisés, él ya tenía una vida establecida en Madián, tenía a su esposa, tenía a sus 2 hijos, le iba muy bien en sus negocios, y Dios le dice, deja todo, y ahora me vas a servir a mí como el libertador. Y miren, como libertador, a él no le iban a pagar absolutamente nada. Eso es algo que yo no sé si las personas sopesan el llamado de Dios que hacen a los pastores, por decir. Porque piensan que los pastores vivimos por osmosis. O sea, como que, ay, llegó el mercado, ay, llegó lo de la luz. No, es en serio. O piensan que uno tiene que trabajar en otra cosa. Ahora, cuando uno trabaja en otra cosa, pues o usted es pastor o usted es mecánico, o usted es pastor o usted es inversor, o usted es pastor o es cualquier otra cosa. Pero el pastor debe ser pastor, y el pastor es consejero. ¿Qué más es? Es predicador, estudioso de la Biblia, psicólogo también, dice, sí, psicólogo un poquito. Yo lo entiendo. O sea, del pastor se espera muchas cosas. Y Dios llamó a Moisés y llamó a libertar un pueblo. Y eso, y miren, y todos ellos no entendían por qué Dios llamó a Moisés a libertar a un pueblo que estaba cómodo en Egipto. Ellos lo dijeron más en tarde, ¿para qué nos sacaste de Egipto? En Egipto comíamos carne, comíamos cebollas, estábamos chévere, y nos traes al desierto. No, es en serio, porque algunos vienen a la iglesia pensando que les va a ir bien. Y la Biblia nos va a decir, apártate del Dios bombero. ¿Ustedes saben cuál es el Dios bombero? Me duele algo, Señor, sáname. Perdí algo, Señor, que lo encuentre. Me peleé con mi mujer, Señor, que me perdone. Mis hijos están perdiendo, Señor, salva a mis hijos. La gran mayoría de las personas creen en el Dios bombero. No es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia tiene un plan y Él lo va a ejecutar por encima de nuestros planes. Si ustedes quieren, vayan conmigo a Efesios capítulo 3, versículos 4 al 9. Acá nos va a explicar un poco más de qué es este misterio. Dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Vuelvo y leo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. La carta a los Colosenses y la carta a los Efesios son cartas que proceden de la cárcel. Son cartas similares y parecidas. Lo que escribe a un lugar, lo escribe muy parecido al otro. Y lo que está diciendo que tanto en Éfeso como en Colosas hay un misterio que en el pasado no se había revelado claramente, que la salvación era por la obra de Cristo Jesús. Y dice misterio que ahora es claro para nosotros, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora miren, relaciona dos cosas: que cuando se revela Cristo, se revela el cuerpo de Cristo, y que el cuerpo de Cristo está conformado por judíos y gentiles. En la época de Pablo había una fuerte tradición judía. ¿Y los judíos qué pensaban? Que porque sus papás, los papás de sus papás y los papás de sus papás tenían la religión judía, ellos estaban en el lugar correcto. Y la religión judía que enseñaba, si tú obedeces la ley perfectamente vas a ser salvo. O sea, la ley religiosa, la ley ceremonial. Ellos podían robarle a la viuda, robarle al extranjero, aprovecharse de los huérfanos, tumbar a sus parientes en los negocios, hacer trampas.
divorciarse, volverse a casar, hacer muchas cosas ilícitas, pero si diezmaban, iban a la iglesia, presentaban sus sacrificios, soy un hijo de Dios. Eso pensaban la gran mayoría de los judíos, que podían vivir vidas impías, pero cumpliendo ritos religiosos. Y bueno, como el que piensa ahora, ¿no? El que peca y reza, ¿cómo saben? Pero no funciona así en la Biblia. Acá Pablo, escribiendo a Éfeso, dice: mi conocimiento, que es el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Quien conoce a Cristo es parte del cuerpo de Cristo. Muy bien. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora, en estos tiempos, Pablo dice, no ahora, sino el ahora es ese ahora de Pablo. Sin la predicación de la palabra no conocen a Cristo. Por eso las personas andan perdidos en sus tradiciones. En su, es que esto me enseñó mi papá y funciona. Yo he escuchado, ¿no? ¿A alguien se le ha perdido algo alguna vez? ¿Cuántas veces han puesto a un santico de cabeza para que lo encuentren? ¿Sí les ha pasado? Hay personas que tienen esa tradición. O si no han encontrado el amor, récele a fulanito, porque se le va a entregar un buen noviecito. La Biblia dice que Pablo fue hecho ministro del Evangelio para dar a conocer el misterio de Cristo, que los que creen en Cristo van a ser coherederos y miembros del cuerpo, partícipe de la promesa. Dice, en el pasado, los que vivieron como salvos elegidos, ellos vivían sin iglesia y sin tener la claridad de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba en sombras. Entonces, misterio oculto, punto 1, en el pasado. Vuelvo a Colosenses. Perdón que sea así tan escuelero en eso. Colosenses, no estoy, que llamen más tarde. Colosenses capítulo 1, versículo 26, dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces pasamos de un misterio que en el pasado ha sido oculto. ¿Y ahora a qué venimos? Al presente, punto 2, ahora en el presente. Nuestro Señor Dios, desde Génesis hasta la vida de Pablo, han pasado varios años, han pasado varias revelaciones y ha empezado a aumentar su mensaje. A través de los profetas y de los apóstoles, Dios reveló que Dios salva en Cristo, y a los que salva en Cristo los añade a una iglesia. O sea, una persona cristiana, una persona que realmente cree en Dios, tiene una gran preocupación. ¿Saben cuál es? ¿Dónde voy a seguir aprendiendo de Dios? Esto pasa como en el amor. ¿Quién se ha enamorado? Casi todos nosotros. Y cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que más espera? ¿Cuándo me llama? Uno revisa 100 veces su celular, no me escribió, lo pone en avión, lo quita en avión, verifica que la conexión esté bien. Por algo no me llama. ¿Por qué razón? Porque quiere saber de esa persona. Y ojalá le ponga una cita, no importa si es a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, no importa si está a 2 horas de su casa. ¿Qué dice? Si lo citan, ahí estaré. Y como sea, llega en moto, en carro, en Transmilenio, en bus, en taxi. Pero llega. ¿Por qué? Porque está enamorado. Toda persona que conoce realmente a Dios y Dios ha obrado en su corazón, quiere saber que si lo que cree de Dios y lo que hace para Dios es realmente verdadero. Y queridos hermanos, toda persona que nace de nuevo en Cristo, su prioridad
es Dios. 1 Corintios capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando nosotros empezamos a conocer de Dios y que lo que hacemos realmente agrada a Dios, es cuando nosotros realmente nos sentimos dichosos y felices. ¿Cuántas cosas hemos hecho en el nombre de Dios que hoy por la Biblia sabemos que fueron fatales y equivocadas? Yo he visto personas que con buena intención han practicado cosas, pero cuando usted lee la Escritura, usted dice: Señor, perdóname, porque yo no sabía lo que hacía. Hay cosas que yo practicaba de joven porque yo lo aprendí y después yo entendí que eso no se hacía. Mencióneme una de las cosas que normalmente nosotros hacemos sin conocer a Cristo, pero de manera religiosa, y que hoy sabemos que no agrada a Dios. Solo una. ¿Los qué? Ídolos. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre un ídolo? Las personas, cuando hablamos de un ídolo, y ya lo estaba buscando porque sabía que me lo iban a decir, no he acordado nada con nadie, pero ¿saben qué dice algo la Biblia sobre la insensatez de la idolatría? Dice Isaías 44, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, o sea, los que hacen bonitas esculturas, dice, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. O sea, ¿se han dado cuenta que a veces nos esforzamos por, voy a hacer, no sé, algo que hable de Dios? Y nos preocupamos que sea un arte espectacular. Y usamos los mejores materiales, las mejores cosas, y luego decimos, ahí está Dios. Eso es lo que está diciendo acá el texto. Todos los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Quien formó un Dios, a quien fundió una imagen que para nada le es provecho, he aquí que todos los suyos serán avergonzados. Porque los artífices o fabricantes son hombres. Todos ellos se juntan, se presentan, se asombran, serán avergonzados. ¿Se han dado cuenta que alguien crea una imagen? Dicen, ahí está Dios, y mucha gente se agolpa y todos dicen, creemos que ahí está Dios. Dice, de nada, eso es provechoso. Dice, piensen de esta manera. Versículo 12. El herrero toma una tenaza, trabaja en las ascuas, o sea, ¿qué hace? Está haciendo fuego. Eso es lo que está diciendo. Le da forma con los martillos y trabaja con ello. La fuerza de su brazo. Luego tiene hambre. Le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiene la regla, lo señala con el almagre. Debe ser una regla especial para eso. Lo labra con cepillos, le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa. ¿Qué es lo que está diciendo? Así como el que funde una imagen, que tiene un molde y está haciendo fuego, derrite el hierro, el oro, lo que sea, y lo funde y queda bonito, el carpintero, ¿qué hace? Pues toma las medidas, dice, y lo hace hermoso, dice, lo hace como un ser humano, como un varón hermoso. A mí me encanta cuando la palabra dice... Pero para eso, ¿qué tuvo que hacer? Dice, tiene que cortar el cedro, toma el ciprés, la encina que crece entre los árboles, algún tipo de madera. Dice, de él se sirve. Luego el hombre para quemar toma de ellos, para calentarse, enciende también el horno, cuece panes, hace de más un dios, lo adora, fabrica un ídolo, se arrodilla delante de él. Dice, parte del leño, o sea, una parte del árbol que cortó para hacer la figura que él adora, ¿qué hace con la otra parte? Oiga, me quedaron unos pedacitos. Versículo 16 dice, parte del leño quema en el fuego, con el que, dice, con parte de él come carne, prepara un asado, se sacia, después se calienta y dice, oh,
Me he calentado. O sea, no solamente está comiendo, sino se calienta. Y he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18 de Isaías 44. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos. ¿Se han dado cuenta? La gran mayoría. Para no ver, y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: oiga, parte de este leño yo lo quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí el pan, asé la carne, y comí. ¿Haré del resto una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón, de engaño se desvía, para que libre su alma del peligro. ¿No es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Es lo que explica la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué yo les digo esto? Porque ahora en el presente, Dios nos ha dado una revelación por su palabra. ¿Para qué? Para corregir lo que nosotros creemos de Dios y cómo debemos adorarle. Si no he sido claro, me dicen y yo les repito. Yo no tengo problema con eso. ¿Por qué dice? Porque ahora Dios está siendo muy claro para que nosotros corrijamos cómo acercarnos a Dios, cómo agradar a Dios y cómo nuestra fe, que posiblemente es honesta y sincera, debemos de honrarlo. Porque muchas veces hemos aprendido de chiquitos cosas que no eran correctas. A mí me pasó, yo fui criado como católico de niño y me mandaban a la iglesia casi todos los días, y un día me quedé solito después que todo el mundo se fue. Y no sé si ustedes han experimentado esto, pero en un templo católico, cuando no hay nadie, pasa una mosca y ¡tum! Y uno siente que se le estremece hasta la sombra. Y si uno camina, sienta que chirrea todo. Y yo le pregunté al sacerdote y le dije: Padre Ramón, ¿por qué yo siento tanto miedo cuando yo estoy en este lugar, cuando todos ya se han ido? Porque yo tenía el privilegio de quedarme allá, porque yo ayudaba al cura. Y el padrecito, en su forma de ayudarme, me dijo: no, tranquilo, mijito. Lo que pasa es que cuando todos se van, vienen las almas penitentes aquí. Y yo, adiós, me fui. Yo no quise volver. Pero bueno, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que las almas tampoco están acá. El que muerto, muerto está. El espíritu vuelve a Dios y queda dormido con Dios. Pero yo era un niño pequeño, muy joven, con muchos deseos de aprender de Dios, pero que solo la palabra de Dios me corrigió. Y la Biblia dice que ahora en el presente de Pablo, hay un misterio revelado que es sobre la persona de Cristo, y que yo solo en el Evangelio y en la instrucción de la palabra voy a poder crecer en la fe, hacer lo que es correcto para Dios. El misterio, mis amados hermanos, que no fue revelado en su momento, era Cristo. Pero Cristo vino, cumplió todas las cosas, murió en la cruz delante de muchas personas. Las personas creyeron. Nadie puede negar la existencia de Cristo. Y es un misterio revelado que estaba escondido, ¿en dónde? En las señales, signos y símbolos del Antiguo Testamento. Por eso ya nosotros no celebramos muchas de esas ceremonias, porque ya en Cristo fueron cumplidas. Y hoy nosotros no llegamos acá ni con corderos, ni con mantos, ni con vestimentas raras. ¿Por qué razón? Porque en Cristo todo eso ha sido cumplido. Efesios 1:9 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y Efesios 3:3 dice que por revelación me fue encomendado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Amados hermanos, el misterio centrado y declarado es la persona de Cristo. Y en Cristo nos reconcilia con Dios. Ya no somos extraños, ya no somos enemigos. Ahora Cristo, cuando nos ve acá, que dice: este es
mi Hijo. Yo muerto por Él. Y Él es el que aboga por nosotros en el trono del Padre. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, quien cree en Cristo quiere enseñarle a otro: oiga, no se vaya por ninguna religión, véngase por la palabra de Dios, que le va a decir que verdaderamente le agrada a Dios. Ahora, eso solamente se puede hacer en comunidad, aprendiendo todos de la palabra de Dios. Y eso es muy puntual. 1 Corintios 2:2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La significación de los misterios, mis amados hermanos, que conciernen a la revelación, tienen un sentido lógico, racional y escatológico. La fe no es ilógica. Todos sabemos que somos pecadores y que necesitamos de estar reconciliados con Dios. Que cuando Dios nos bendice para Él glorificarse en medio de nuestra vida. 1 Corintios 15:51 dice: aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es un misterio para nosotros. ¿Por qué razón? ¿Cómo así? Yo les voy a decir, el día que muramos, este cuerpecito, bueno, este cuerpezote, por lo gordito, se queda en la tierra. Polvo eres, al polvo volverás. No importa si te creman, si quedas en el agua, si estás sobre tierra. Polvo eres, al polvo volverás. Pero el espíritu mío vuelve a Dios. Pero ¿cuál es la promesa del misterio? Que el día de la resurrección, aquellos que han creído en Cristo, aquellos que adoran a Cristo correctamente, verdaderamente, Dios les va a devolver el mismo cuerpecito. Ustedes se imaginan que yo aparezca en la eternidad flaquito, delgado, musculoso, blanco, ojiverde y con pelo mono. Ese no soy yo. Porque el espíritu tiene una concordancia con lo que nosotros somos. ¿Sí? Yo no sé cómo aparecerán las personas que se operan y se arreglan, ¿sí? Porque ellos viven engañados. Su genética dice otra cosa. Queridos hermanos, los hombres de los tiempos apostólicos apenas están entendiendo que la salvación no era para vencer la mortalidad y tener una vida placentera mortal. Los elegidos son llamados pueblo de Dios, pueblo del pacto, hijos e hijas de Dios, que son iglesia, el cuerpo de Cristo, llamados y apartados para ser santos y conocer las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Queridos hermanos, yo les quiero sacar de su mente el Dios bombero que a veces traemos. A veces los cristianos creemos en eso. Que si la estamos pasando mal, la única señal de que somos hijos de Dios es que nos vaya bien. Y la Biblia dice claramente que Dios nos salva para conocerlo a Él y deleitarnos en Él, no importa las circunstancias que estemos pasando o viviendo. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias son temporales. El misterio oculto. Punto 3. Ahora revelado. O sea, hemos pasado del pasado al presente de Pablo y ahora a lo que Dios está revelando permanentemente. Vuelvo y leo Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades pasado, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si yo digo que creo en Dios, tengo que creer en Cristo y tengo que llamarme cristiano. Y si yo me llamo cristiano, yo tengo que estar entre la comunidad de los que anhelan y desean las mismas cosas.
porque esa es mi esperanza. Miren, queridos hermanos, mi esperanza no es tener una casa. Mi esperanza no es tener carro. Mi esperanza ni siquiera es que me vaya bien y mi cuenta de banco esté gordita. Mi esperanza es yo ser llamado hijo de Dios y ser parte de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 10. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuál es la mayor bendición que yo voy a recibir? Que Dios me llame, me elija, me añade a la iglesia y me empiece a cambiar mi vida. Que me aleje de todo lo que a Él no le agrada y que yo pueda hacer todo lo que le agrada a Él. Eso es ser santo y sin mancha. Y eso es un trabajo. Les voy a decir cómo. Todos los que hemos tenido hijos, la primera parte de su vida es una parte que uno sufre demasiado. Los primeros 2 años uno en su mente está, ese pelado se va a morir. Es en serio, sobre todo de aquellos que saltan, brincan. Uno piensa, no, desde que nacen. Sí, la mamá lo pone al ladito y ella no sabe, porque de pronto ella piensa, me duermo y el bebecito se murió asfixiado. Uno no sabe si se va a morir tomando teta, tomando biberón, o si de pronto se vomita. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno casi no duerme en ese momento. Uno se angustia demasiado. 3, 4 años uno está más tranquilo, pero ese ya aprendió a caminar, ya está haciendo diablura. Y uno piensa que ya pasó la primera parte del sufrimiento cuando los niños crecen. Déjenlos que tengan 15, 16, 17, 18 años. Papá, mamá, ya vengo. Y miren, uno los ve todo el día con el celular en la mano. Y uno les escribe. Y cuando llegan 3 o 4 horas después, es que no tenía el celular. Es que estaba en silencio. No sé dónde lo dejé. Y uno dice, dígame que no me quería contestar y ya. Pero uno sigue sufriendo como padre. ¿Por qué, mis amados hermanos? Yo quiero que ustedes me comprendan algo. Cuando Dios nos trae como hijos en la fe de Cristo, Él nos quiere enseñar a caminar su camino. Nosotros a nuestros hijos les enseñamos a caminar el camino que nuestros padres nos enseñaron a caminar. Y nosotros queremos hacer una versión mejorada de nosotros. Si nosotros sufrimos, no queremos que sufran ellos. Nosotros les queremos dar las cosas que nosotros no tuvimos. Nosotros queremos suplir cosas que nosotros soñamos. De hecho, muchos padres piensan hoy en día, y a veces malucamente, mi hijo tiene que ser un gran profesional. Y el hijo dice, yo no quiero estudiar, y a veces es una frustración. Pero es el sueño del padre. No es el sueño del hijo. El hijo de pronto quiere ser negociante, quiere ser cantante, quiere ser actriz, quiere ser vago, no lo sé. No, hay momentos en que uno dice, yo estoy estudiando todo, no, quiero descansar este año. Y es legítimo para ellos. Pero los padres queremos enseñar un camino a nuestros hijos. Dios nuestro Padre, que Él es un Padre perfecto, soberano, bueno, Él nos trae y nos añade a un grupo de personas que se llama iglesia local, por el cual nosotros caminamos y aprendemos a caminar la vida cristiana. Queridos hermanos, este misterio ahora revelado es una riqueza gloriosa para nosotros. Es una bendición donde Dios es nuestro benefactor, donde Dios nos instruye, nos guía, nos conduce en su camino. Si usted es un cristiano sin iglesia, si es un cristiano sin pastor, si es un cristiano sin hermanos en la fe, pues no es un cristiano, es un huérfano. O mínimo tiene al diablo por padre. ¿Por qué razón? Porque Dios nos trajo para ser familia de Dios. Salmo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley del Señor está su deleite. Queridos hermanos, miren, usted puede leer los mandamientos que están allá colgados
llegar acá a la iglesia y decir, no robarás, no matarás, no hablarás falso testimonio. Y usted, uy, mejor me voy porque no puedo hacer nada de eso, todo está mal. Pero usted puede entrar acá a la iglesia y decir en Cristo, no robarás, no matarás, no adulterarás, no hablarás falso testimonio, no codiciarás. Es lo que haré en Cristo. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Que la vida cristiana es una carga o que la vida cristiana es un deleite que Dios pone en nuestro corazón? Porque usted puede ver los mandamientos como algo malo y perverso. Acá dice, sino que la ley de Jehová, del Señor, es su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Esas son las personas que hacen su devocional, que oran, que se congregan, que le importa a Dios. Jeremías 17, 5 al 8 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía, y que hace de la carne su fortaleza, y del Señor aparta su corazón. Cuando usted piensa que va a prosperar sin Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? Va a buscar a quién amar, con quién hacer una familia, con quién hacer empresa, con quién hacer economía, y no se acordará de Dios. Y acá dice, maldito el hombre que confía y hace de la carne su fortaleza y se aparta del Señor. Versículo 6, será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Básicamente está solito, así como decía el burrito. Estoy solito. Señora, solito. Nadie me quiere, todos me odian. Eso es lo que piensa el no cristiano. El creyente que dice, versículo 7, bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que se extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En el año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. No importa lo mal que venga. Miren, el que está dentro de una iglesia, sea como sea, sabe que si él no puede, los demás pueden. Que no está solo. Que Dios está con nosotros. Bienes y riquezas hay en la casa del que teme a Jehová, dice el Salmo 112, versículos 1 al 3. No olvidemos, mis amados hermanos, que nuestro benefactor es nuestro Padre, que nos sacó de ese misterio oculto. Nos dijo que en Cristo Jesús tú y yo somos bendecidos con herencia eterna, que en Cristo Jesús tú y yo somos nacidos de nuevo, que en Cristo Jesús tú y yo tenemos un nuevo querer y un nuevo hacer por su buena voluntad, que en Cristo Jesús Él ha comenzado una buena obra que está perfeccionando todos los días, cada día de nuestra vida, que en Cristo Jesús tenemos una familia con la cual estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Ven pronto, Señor. Que en Cristo Jesús, si tú caes o yo caigo, seremos levantados. Que en Cristo Jesús nosotros somos restaurados. Amados hermanos, no olvidemos que nuestro benefactor es nuestro Dios y que las riquezas materiales simplemente son temporales, consecuencias de su bendición en muchos casos también cuando la quita, Él nos bendice para que no caigamos en tentación. ¿Cuál es nuestra esperanza en gloria? Que somos hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Pongámonos en pie, demos gracias al Señor. Amado Señor, Padre, gracias por develarnos ese misterio de que solo somos salvos en Cristo y que en la persona de Cristo somos el cuerpo de Él, la iglesia. Y en esta iglesia hemos sido puestos para ser santos y sin mancha. Una obra que tú has comenzado, que tú perfeccionas. Pero debemos reconocer también, Señor, que el viejo hombre, esa vieja naturaleza que está en nosotros, esa condición
es con la que luchamos todos los días. Perdónanos, Señor, cuando confiamos en lo material. Perdónanos, Señor, cuando confiamos en las tradiciones de este mundo. Perdónanos, Señor, cuando nos alegramos de prosperar, a veces desobedeciéndote a ti. Ayúdanos, Señor, a encontrar deleite en tu palabra, deleite en tu voluntad. Ayúdanos a crecer, a ser hombres y mujeres de fe. Ayúdanos, Señor, a no desprendernos de tu mano. Señor, nunca te apartes de nosotros. Y donde vayamos, Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros. En Cristo Jesús. Amén.